Atrápame si puedes. Hollywood contra la realidad. We'll be traveling at 6,000 miles per hour at an altitude of 300 feet. A continuación. Hola 74 Crew, bienvenidos. Si no me conoces, mi nombre es Kelsey, piloto de aviones 747. Mi canal 74 Gear es todo sobre aviación. Hoy estoy en Charleston, Carolina del Sur, y ¿conoces cómo se hace en Charleston? Nuestro hotel está sobre una piscina, así que no puedo mostrarles el video fuera de mi hotel, pero aquí estoy. Un dato interesante sobre Charleston, Carolina del Sur: Frank Abagnale, su película Atrápame si puedes, se basa en su vida. Actualmente vive aquí en Charleston, no me he encontrado con él, pero vive aquí. Muchos saben que esta película está basada en una historia real. Está protagonizada por Tom Hanks y Leonardo DiCaprio, y ambos hacen un trabajo increíble en esta película. Si aún no has visto la película, pondré un enlace en la descripción del video. Esta película se desarrolla durante la edad de oro de la aviación, los años 60 y 70. Muchos consideran que es uno de los mejores tiempos para formar parte de una tripulación de vuelo y cabina, así que esta película no necesita presentación. Bien, empecemos. You look too young to be a pilot. I'm a co-pilot. Why so nervous? How'd you feel if you, lost your uniform first week on the job? Relax. Pan Am's got lots of uniforms. It's going to be $164. Great. I'll write you a check. Sorry, no checks, no cash. You'll have to fill in your employee ID number, and then I'll bill Pan Am. I'll take it out in your next paycheck. Even better. Primero me llamó la atención que Leonardo solo tiene 2 rayas en su uniforme. En algunos países tienen algo llamado segundo oficial, y significa que son relevo para la tripulación. Es decir, que en un vuelo muy largo, lo que harán es trabajar en las radios y presionar algunos botones y navegar. No hacen nada para el despegue y el aterrizaje. Sin embargo, Leonardo se refiere a sí mismo como copiloto, que no es un término que usamos actualmente, pero por lo general indica que es un primer oficial, así que eso fue solo un pequeño detalle que noté. Pero solo tiene 2 en lugar de 3. Las personas que ves que tienen 2 pueden ser asistentes de vuelo y tendrán 2. En algunas aerolíneas he visto asistentes de vuelo donde su uniforme tiene 2 rayas, pero los pilotos ahora no tienen 2 rayas a menos que sean un segundo oficial, que solo pasa en algunos países. La segunda parte, cuando está hablando con él sobre sacar el dinero de su cheque de pago, es cierto, y así funciona hoy. En la mayoría de los casos tienes un presupuesto para compra de uniformes. Pueden ser $200 o $400, depende de tu aerolínea, y puedes gastarlo en lo que quieras. Pueden ser camisas, pantalones o una chaqueta, pero eso es cierto, así es como funciona, lo sacan de sus cheques de pago. Entonces, lo de sacarlo de tu cheque de pago sigue siendo como funciona hoy. Ahora, algo que es igual a esta época, pero no es como funciona hoy, es que no tienes a alguien que te confeccione el uniforme. En la mayoría de los casos ordenas un uniforme y tendrás que ir a buscarlo tú mismo. Ahora, Pan Am era algo así como Emirates es hoy, que son muy conscientes de la calidad de la imagen. Así que es posible que en ese tiempo le pidieras a un sastre que te hiciera un traje a la medida. Cuando consigues tus pantalones, debes ir a tu propio sastre y confeccionarlos tú mismo. Bien, volvamos a la película. Hello. Hi. Are you deadheading? What? Are you my deadhead to Miami? What? Yes. Yeah, I'm your deadhead. Here you go. You're a little late, but the jump seat is open. You know, it's been a while since I've done this. Which one's the jump seat again? Have a nice flight. Bueno, ahora tiene 3 rayas, así que le pusieron la tercera raya después de salir del sastre, no lo sé. Otra cosa que es genial es donde está ocurriendo esto. Se parece al JFK, es un antiguo hotel TWA que han estado renovando y creo que ya está abierto. ¿Es genial? No lo he podido comprobar, pero he oído de algunas personas que es genial. Lo más hollywoodense de esta escena es cómo están confundiendo 2 palabras que a menudo se estropean: acompañante y salto de asientos. Ella le pregunta, ¿eres el acompañante? Are you my deadhead to Miami? Ahora, lo que significa el término deadhead es cuando tu empresa te está trasladando de un lugar a otro porque necesitan que llegues allí. Eso es un deadhead. En este caso parece que Frank se va a Miami porque quiere ir allí. Eso se llama salto de asiento. Y confunden estas 2 palabras porque si fuera un acompañante, él estaría caminando, tendría un asiento libre.
y lo volaría como cualquier otro pasajero. Muchas veces verán en mi Instagram, hablé de, estoy como acompañante, y se abrevia DH. A veces pongo eso en mi Instagram y la gente dice, bueno, ¿qué es eso? Eso es lo que es un deadhead. Suele ser cuando la empresa necesita que me traslade a otra ciudad, me pondrán en un avión como pasajero y me llevarán allí. El término asiento plegable se usa cuando quiero ir a un lugar por mi cuenta en mi tiempo libre. Si termino de trabajar y estoy listo para ir a algún lado o visitar amigos, voy a saltar asiento. Eso significa que vuelo gratis si hay un lugar disponible y puedo tomar un vuelo. Cuando veas una publicación en mi Instagram diciendo que estoy en un punto muerto yendo a Japón, eso es de lo que hablo. Cuando como acompañante no viajas en la cubierta de vuelo, viajas como pasajero en la parte de atrás. El hecho de que vayas a pasar tiempo libre significa que no hay un asiento disponible en la parte de atrás. Subirá a la cubierta de vuelo. Eso se llama asiento plegable y ese asiento se llama asiento auxiliar. Y el acto de viajar gratis por su cuenta se llama salto de asiento. Algo que me preguntan es, si estás como acompañante, ¿puedes montar el asiento plegable? Y no puedes. Solo puedes viajar en la cabina de vuelo cuando no hay asientos disponibles en la parte trasera. Y en su mayor parte, ningún piloto de aerolínea pedirá sentarse en ese asiento porque es muy incómodo. El único escenario sería si un amigo tuyo es el que está volando o alguien con quien quieres hablar podría sentarse allí, pero los asientos son menos cómodos que los asientos de los pasajeros en la parte trasera. Es difícil de creer, pero algunos de ustedes que han tenido un vuelo largo creen que es el peor asiento posible. Confía en mí, el asiento plegable allá arriba en la cabina de vuelo es lo peor, es muy pequeño, no hay soporte. Muchas veces tus piernas no tienen espacio para estirarse y también necesitas permiso para ir al baño, así que es el peor. Dicho esto, conozco a entusiastas de la aviación que pagarían mucho dinero para sentarse allí. Todo depende de lo que pienses. Bien, volvamos a Atrápame si puedes. Are you my deadhead? Frank, Captain Oliver, John Larkin, the co-pilot, Fred Tully, flight engineer. Frank Taylor, Pan Am. Thanks for giving me a lift, boys. Go ahead and take a seat, Frank. We're about to push. What kind of equipment you on? DC-8? 707. You turning around on the red-eye? I'm jumping puddles for the next few months, trying to earn my keep running leapfrogs for the weak and weary. No shame in that. We all did it. Algo muy Hollywood en esta escena es que ambos pilotos ya están usando sus arneses de hombro. Hablé de eso muchas veces antes, pero mientras estás en el suelo, los pilotos nunca lo usan, no son cómodos. Es difícil moverse, así que nunca usan los arneses de los hombros. Y después del despegue, como viste en la película de Sully que hice en el Hollywood vs. Realidad, después del despegue, la mayoría de los pilotos se quitan los arneses porque no los necesitan. Luego ves a Leonardo mirando alrededor para ver dónde está el asiento plegable. Sé que parece una locura, pero en cada avión es diferente. A veces hay que apretar un botón para soltarlo. Es interesante porque he estado allí tratando de sacar un asiento plegable y puedo ver a todos en el avión mirándome y se siente incómodo como... Sí, vuelo un avión de $200 millones, pero no sé cómo sacar este asiento y sucede más de lo que piensas. Lo que pasa es que cuando subes al avión, los pilotos preguntarán si estás familiarizado. Y eso es para saber qué tanto conoces la cabina de vuelo de este avión en cuanto a las salidas de emergencia, cómo funciona el asiento plegable y esas cosas. Si no estás familiarizado, dirás, nunca he estado en esta cabina de vuelo antes o hace mucho no estaba. Y te darán un resumen de lo que necesitas saber. Una de esas es... cómo sacar el asiento, cómo guardar el asiento en caso de evacuación. Es importante que, si nunca has estado allí, les informes que no has estado antes, porque será vergonzoso si dices que has estado allí y sabes cómo funciona y luego no puedes hacer nada. Bueno, nunca lo he hecho, pero un amigo me lo contó. Bien, volvamos a la película. Have a seat. Thank you. Would you like a drink after takeoff? Milk? 80 knots. Check. V1, rotate. V2, positive right. Gear up. Dear Dad, today was graduation. I am now a co-pilot earning $1,400 a month plus benefits. And the best part is, they tell me my family can fly for free. Las llamadas que hacen los pilotos son bastante precisas, siguen siendo llamadas o variaciones de llamadas que todavía usamos al día de hoy. Así que Hollywood investigó sobre eso para hacerlo muy bien. Ahora, me estaba riendo porque decía que estaba ganando $1,400 al mes.
En los años 60 y 70 probablemente era mucho dinero. Me da risa es que en los años 90 y 2000 los pilotos ganaban en algunos casos esa cantidad de dinero. Y en lugar de estar emocionados escribiendo a casa, estoy ganando mucho dinero, los pilotos escribían, gano esta cantidad de dinero, por favor, envíame comida. It's funny because it's true. Algo que nunca antes había visto y tal vez algunos de los entusiastas de la aviación saben es que hay dos espejos pequeños que están ahí en la parte superior del tablero. Nunca los había visto antes, pero tal vez algunos de ustedes pueden decirme en la sección de comentarios para qué son, porque no tengo idea. Y viste de lo que estaba hablando en una escena anterior sobre el asiento, de estar escondido dentro de ese pequeño armario. Sería difícil para ti encontrarlo si no supiera dónde está. Y una vez que estés en la cubierta de vuelo de otro avión de otra aerolínea, es como ser invitado en la casa de alguien. No vas a empezar a revisar todas sus cosas. Usualmente esperarás y dejarás que te muestren dónde está, como lo que pasó allí. Pero así sucedió, excepto que no serían los asistentes de vuelo que vendrían y lo harían por ti. Así que uno de los otros pilotos te diría cómo sacarlo. Bien, volvamos a Atrápame si puedes. Thank you all very much for coming. At the end of the day, I'll be choosing 8 young ladies to be a part of Pan Am's future stewardess flight crew program. Now, these 8 young ladies will accompany me on a 2-month public relations tour through Europe. They will discover firsthand what it takes to be a Pan American stewardess. What qualifies me to be a future stewardess? Well, I think that I'm really friendly and I can really help out and make people feel welcome on the plane. And We'll be traveling at 6,000 miles per hour at an altitude of 300 feet. That blonde out front? Should have been a pilot. Exactly. Para aquellos de ustedes que planean ser asistentes de vuelo, que en esta película las están llamando azafatas porque así se llamaban en ese tiempo, aún hacen esas entrevistas de grupo como las muestran aquí. Y aunque nunca he participado en un proceso de entrevista de asistente de vuelo, me pareció divertido que la azafata anunciara: We'll be traveling at 6,000 miles per hour at an altitude of 300 feet. Ahora, incluso si invirtiera los números que dijo, 300 y 6,000, e iban a estar haciendo 300 nudos a 6,000 pies, eso todavía sería impresionante. No tan impresionante como 6,000 nudos a 300 pies, pero ¿sabes a qué me refiero? En cuanto a caminar por la terminal con gente mirándote fijamente, eso no es tan común ahora como solía ser. Sucede más cuando estoy en el extranjero. Incluso a nivel nacional dentro de los Estados Unidos lo veo de vez en cuando. Mientras camino con un grupo de auxiliares de vuelo, verás gente que está mirando por encima y sonriendo. Ves esa mirada en sus ojos como, hombre, eso es algo que me gustaría haber hecho. Y suele ser gente mayor que recuerda aquella época dorada de la aviación. Realmente hoy no es tan glamoroso como lo fue durante los 60 y 70, cuando Pan Am estaba haciendo todo, pero al final del día supera cualquier otro trabajo. Sin embargo, lo encuentro en muchos países, a veces en Asia o incluso en Sudamérica, que la forma en que te tratan como miembro de la tripulación es mucho mejor que cuando saben que eres auxiliar. Ahí todavía queda esa idea de lo genial y lo increíble que es ser parte de una tripulación de vuelo. Y es agradable ser tratado de esa manera porque me da una pequeña muestra de lo que solía ser para estos pilotos y estas asistentes de los 60 y 70. Tengo entendido que Frank, el tipo que Leonardo DiCaprio interpreta, hizo esa entrevista grupal y en realidad llevó a un grupo de 8 a Europa. Y honestamente eso es increíble. That is so baller. Bien por ti, Frank. Bien por ti.
Algo que me llamó la atención, que no es realmente una cosa de Hollywood, es que Leonardo tiene una chaqueta de 4 rayas, y significa que ahora es capitán. Y de vuelta a ese tiempo, por lo general, no habían capitanes muy jóvenes en las aerolíneas. No como ahora, debido a una escasez de pilotos tan grande. En este momento, normalmente no encontrarías a alguien tan joven como capitán en una aerolínea como esa. La siguiente escena es al final de la película, luego de que atraparan a Leonardo por hacer lo que hizo, y regresa a Estados Unidos para enfrentar un juicio. Carl. You have to remember to let me call my father when we land. I want to talk to him before he sees me on television or something like that. Carl, look. That's LaGuardia right there. Runway 44. Bien, tuve que pausar aquí. No existe tal cosa como la pista 44. Las pistas deben tener números, basado en el rumbo de brújula de esa pista. Por ejemplo, si tu avión aterrizaba hacia el norte, tendría la pista 36. Es decir, está aterrizando directamente hacia el norte o a la pista sur 18 o al este o al oeste. Y va a tener un número de algo así. Podrías tener la pista 77 o la pista 27, pero no puedes tener la pista 44. Es algo que podrías usar como un truco de fiesta si la gente está hablando de las diferentes pistas, pero se basa en el rumbo de la brújula de esa pista específica. Y con el tiempo, a medida que cambia la brújula, a veces cambiarán el número de la pista. Otra cosa divertida es que es tan interesante que, en la vida real, este individuo pudiera ser piloto de una aerolínea y volar y hacer viajes de crucero, tener asistentes de vuelo y pilotos. En realidad era un piloto. Y eso me parece divertido porque cuando comencé este canal, si eres más nuevo, recibí muchos mensajes que decían, este tipo no es piloto, de verdad es un mentiroso. Y me parece increíble que en la vida real, este tipo fue capaz de salir y convencer a tanta gente que lo dejaran volar gratis y viajar por todo el mundo. Me di cuenta de que era una época diferente y la gente era más honesta en ese tiempo. Me parece increíble. Bien, la última escena de Atrápame si puedes. You'll have to take your seat, sir. I've told you twice. We're landing. Sorry, thank you. All of you. Frank, come on now. Frank? We're landing in 6 minutes. All of you need to be in your seats. Frank, with your open the seatbelt door. fastened. Frank! 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 God Almighty. Bien, hay una manera de desbloquear esas puertas desde afuera sin tener que aplastar a la persona que está allí. No te diré cómo hacerlo porque no quiero ser responsable de que alguien interrumpa su descanso para ir al baño, pero hay una manera de hacer eso. Sin embargo, la escena con él bajando del inodoro es muy Hollywood. Desconozco los esquemas de este avión y cómo funciona, pero por ejemplo en un 747 eso no funciona. Así es como se ve el interior del hueco de la rueda de un Boeing 747. No tengo el coraje ni el impulso para arrancar el asiento del inodoro porque no me interesa ver lo que hay ahí abajo y creo que sería muy repugnante. Sin embargo, en un 747 tendrás que creerme, no hay forma de bajar por el hueco de la rueda, no están conectados. He hecho tantas películas de aviación protagonizadas por Tom Hanks que espero que las disfrutes y las ves. Si te gustó este video, te van a encantar estos dos de aquí arriba. Me encanta saber de ti. Hasta la próxima. Mantén el lado azul arriba.